Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Leo, aquí con esta carta del diablo se ve que muchos de ustedes están literalmente atados. Atados quizás a deudas que tengan que pagar sí o sí. Posiblemente tarjetas de créditos que tengan que hacer pagos. Algunos pagos recurrentes que no puedes dejar de hacerlos. O simplemente algún tipo de contrato en tu empleo o negocio que tienes que cumplir y que no puedes abandonarlo, que estás literalmente atado a esto. Esto también se podría estar refiriendo a si ustedes quieren establecer algún negocio. Podría ser que acá ustedes estén atados a sus puestos de trabajo, o sea que no lo puedes abandonar porque evidentemente con qué vas a pagar tus cuentas, con qué vas a pagar los biles, con qué vas a pagar todos los gastos que ustedes tienen mes a mes. Entonces es como si esto los atrapara. También puede referirse, por supuesto, a personas donde estén atravesando por una relación un poco tóxica, una relación amorosa, una relación pasional bastante fuerte y que tu pareja como que te mantenga atado, como que no te deje trabajar quizás en lo que tú quieres o no te dé mucha libertad de movimiento para económicamente, por supuesto, ustedes prosperar. Acá se ve, porque te dije que era un trabajo y algún negocio que quizás no te daba total libertad, aparte por supuesto del diablo, porque aquí se ve este 2 de oros y el 2 de oros me está indicando que aquí ustedes van a estar haciendo malabares. Si hay un empleo que realmente no te permite comenzar un negocio, no te permite como que liberarte, ustedes aquí estarían haciendo dos cosas al mismo tiempo. Esto puede referirse a dos empleos a la misma vez o un empleo y un negocio que ustedes establecieran. Y si es tu pareja, como te había dicho con anterioridad, aquí ustedes podrían estar creando algún tipo de balance, alguna estrategia en la que ustedes podrían estar haciendo algo para beneficio económico. También esta carta del diablo referente a ataduras en el plano económico también me podría estar indicando a veces cuando las mujeres son mamás y están quizás en casa trancadas todo el tiempo, pues sí, un bebé, un niño es también una atadura. No es una atadura mala, pero es una atadura, ¿ok? Entonces aquí este equilibrio podría referirse perfectamente a que ustedes quizás comiencen a hacer algún empleo en casa, empiecen a trabajar quizás en casa o empiecen a salir un poco a trabajar en esos horarios en que los niños están en la escuela o que alguien te los podría estar cuidando. Aquí ustedes van a estar equilibrando las cosas a favor de ustedes, por supuesto. Y si es un hombre, pues evidentemente también esta atadura podría referirse a su cónyuge femenina, que lo tenga literalmente atado, que también existen esos casos raros, pero existen. O algún tipo de matrimonio donde el hombre se mantenga, pues por supuesto, atado a la esposa, a los hijos, y como que no le den mucha libertad de movimiento. Por aquí van a estar estableciendo algún tipo de equilibrio, algún tipo de armonía para poder hacer malabares entre esto que te está atando y tu libertad económica, para comenzar a hacer algo extra. Esto, te repito, se podría estar refiriendo a otro empleo, a un negocio junto con el empleo, y si eres ama de casa o estás en casa, pues quizás comiences a salir en algún tiempo a laborar fuera. La luna me está indicando de que ese camino por el cual ustedes van a estar transitando, muchos de ustedes, va a ser algo que no va a estar del todo claro. Aquí la información no está completa. La información va a irles llegando poco a poco mientras ustedes vayan avanzando. Esta carta, señores, es el típico ejemplo que les pongo. Cuando ustedes van a salir hacia otra ciudad, ustedes van viendo el camino mientras van avanzando, pero de momento cuando salen, pues como que no ven la ciudad completa del inicio. Así que por lo tanto, aquí ustedes van a estar avanzando, pero van a ir conociendo la información poco a poco. También tienen que tener cuidado porque acá podrían aparecerse algún tipo de peligros que no van a ser graves, pero sí tienen que estar atentos para poderse sacudir el camino y continuar. Vamos a ver qué más viene acá para Leo. Vamos a ver qué otras cartas acompañan a estas cartas para Leo. Wow, ya ahí salió el 9 de copas, señores.
Esta carta Leo del 3 de oros me está indicando de que muchos de ustedes van a estar perfeccionando esto que estaban haciendo aquí, esto que estaban aprendiendo quizás a manejar estas habilidades, a zafarse de la carta del diablo. Pues aquí me indica que esto es un periodo donde ustedes lo que estaban aprendiendo, lo que estaban haciendo, lo que estaban mejorando, lo que quizás estaban perfeccionando, aquí alcanzan una maestría, aquí alcanzan el conocimiento completo. Así que si ustedes querían liberarse de esta carta del diablo, de estas ataduras, y estaban haciendo quizás estudiando, estaban investigando, estaban averiguando pues cómo precisamente poder hacer malabares, cómo poder comenzar un camino en un nuevo empleo o en tu empleo o en algún tipo de inversión, pues definitivamente lo que sea que estuviesen aprendiendo aquí en esta primera etapa, ya este 3 de oros me indica que precisamente ustedes lo van a estar logrando. Esta carta me habla de la maestría, de haber conseguido aprender lo que se iba a aprender. Esto es como una graduación, señores. Y por supuesto recibes el reconocimiento de otras personas, recibes el reconocimiento de las personas que están a tu alrededor. Y obviamente el 9 de copas es tu sueño hecho realidad. Aquí si ustedes querían salir de un empleo que los mantenía atados, si querían pagar sus deudas de tarjetas de crédito que las tenían hasta el tope, si querían comenzar algún tipo de negocio y que esto por supuesto fuera fructífero o expandir el negocio que ustedes tuvieran actualmente, con la carta del 9 de copas me indica que esto se va a estar haciendo realidad. El 9 de copas, señores, es un logro, es éxito, es triunfo, es alcanzar un objetivo, es lograr un sueño que se haga realidad. Así que aquí, señores, lo que sea que ustedes estaban deseando en esta primera etapa o lo que sea que ustedes estén deseando en sus vidas, pues definitivamente este 9 de copas indica que sí, que su sueño se va a hacer realidad, y parte de ese sueño muy probable indique para muchos su estabilidad económica. ¿Por qué? Porque me llega este 9 de copas acompañadito de la carta del emperador, o sea, sueño hecho realidad que se vuelve algo estable. El emperador le pone orden a tu vida, le pone estabilidad económica. Acá esta carta es una carta donde se habla de muchísima estabilidad emocional, estabilidad en toda tu vida en general, pero sobre todo estabilidad física, estabilidad económica, que las cosas se regulan, comienzan a tener un orden y una estabilidad para ustedes. Vamos a ver qué otras cartas vienen para ustedes, Leo. Vamos allá. Casi se me caen estas cartas. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver qué otras. Bueno, perfecto. Aquí Leo, con este rey de copas se ve que muchos de ustedes van a tener cerca una energía masculina bastante fuerte. Esto puede ser una persona física o alguien simplemente que no esté en este plano, pero definitivamente es una persona o una energía perteneciente a alguien de muchísima madurez. Si es alguien en el plano físico, podría ser un tío, un primo, un hermano, un hijo, alguien que es una persona extremadamente madura y te va a servir de apoyo. No importa la edad, puede ser un chico muy joven, que definitivamente pueden haber jóvenes muchísimo maduros y personas ancianas que no son maduras y ya no les toca madurar en esta vida, será en otra, pero en esta no fue. Entonces, definitivamente esto es alguien que va a poder estar ayudándolos, que va a poder estar al lado de ustedes y que les va a brindar soporte y les va a estar brindando ayuda. Y acá definitivamente hay algo que ustedes van a tener que estar eligiendo, que van a estar teniendo que decidir. Esta carta me está indicando de que acá ustedes es posible que tengan que tomar algún tipo de decisión entre algo que ustedes quieren hacer, entre algo que ustedes aman hacer, y si ustedes lo hacen, pues definitivamente las personas que quizás estén a tu alrededor y te aman o te quieren, pues definitivamente no estarían de acuerdo con eso que ustedes van a hacer. Como te dije, aquí podrían existir ciertas ataduras y quizás personas de tu misma familia, tu cónyuge, en fin, no estuviera de acuerdo exactamente con algo que ustedes quieren hacer, pero definitivamente ustedes lo estarían haciendo. También aquí puede ser que algo que ustedes hagan, esto que ustedes estén haciendo, los beneficie a ustedes como pareja, si tienes una pareja. Si no tienes pareja, pues podría estar beneficiando igualmente, no solamente a ti, sino a otra persona que realmente ustedes aman muchísimo. Y por supuesto, acá viene la carta de... esperen un momento, déjame tapar acá un momentico las cartas.
Acá viene la carta del 9 de oros. Y esta carta del 9 de oros, como les decía, económicamente podría estarlos beneficiando a ti como pareja, a ti y a otra persona que es tu pareja, o alguien que tú amaras, o simplemente tomando algún tipo de decisión. La decisión que sea que ustedes tomen, los van a estar llevando a este 9 de oros. Este 9 de oros me está indicando que económicamente aquí ustedes van a estar estables, aquí hay abundancia financiera, aquí no solamente va a haber dinero para tus gastos básicos o para los gastos básicos de ustedes, si se refería a esta carta a una pareja, pues no solamente vas a tener para los gastos básicos, vas a tener para mucho más. Si querías invertir, vas a tener para eso. Si tenías que pagar deudas, vas a poder pagarlas. En fin, vas a tener dinero de sobra. Aquí hay dinero en abundancia, señores. Aquí hay todas las necesidades cubiertas. Aquí no es solamente el pago de la renta o el pago del mortgage, el pago del carro, el pago del seguro, el pago de la comida, de los servicios. No. Aquí esto se refiere a mucho más dinero que eso. Si querían dar un viaje, lo van a poder tener. Si querían invertir, lo van a poder hacer. Y no solamente es que van a tener dinero extra, sino que los van a saber manejar. No es algo que ustedes lo van a estar despilfarrando. Y vamos a ver algo más que venga aquí para ustedes con estas cartas. Vamos a ver algo nuevo o simplemente una confirmación de la lectura. Y sale pensamientos. Aquí puede haber cosas que los estén preocupando a ustedes en muchísimo, señores. Vamos a ver. Wow. Aquí hay cosas que evidentemente los preocupan a ustedes demasiado. Por supuesto, debes tener deudas, algún tipo de ataduras, y ustedes quieren liberarse de eso, ustedes quieren salirse de eso, y por eso esto les trae preocupaciones, les trae un poco quizás de angustia. Pero señores, esto se va a estar resolviendo y viene esta carta de confirmación con el 9 de oros. Aquí ya esta carta del 9 de oros me está indicando, o esta me está confirmando que la carta del 9 de oros pues definitivamente es abundancia, es economía inmensa para ustedes. Y aquí pues me sigue hablando, ya aquí es más explícito. Aquí, bueno, aquí ya era explícito porque el 9 de oros me habla de lujos, no solamente dinero que va a llegar, no, o dinero que van a tener, para nada. Aquí me habla de lujos. Y la carta de la gran fortuna en el tarot de Keeper, pues precisamente me habla de dinero, mucho, pero mucho dinero para ustedes, Leo. Es lo que definitivamente me están diciendo las cartas que llega. Y vamos a ver un mensaje con este tarot que está funcionando hoy como nuestro oráculo. Wow, sale acá la carta de la luna nuevamente. Aquí había salido la carta de la luna. Esto sale como una confirmación o un nuevo mensaje con esta carta. Acá, Leo, con esta carta de la luna, pues te están diciendo que escuches tu intuición y prestes atención a las señales de la divinidad que te está preocupando innecesariamente, que dejes ir los miedos, que las revelaciones van a venir y van a estar completamente claras. Señores, hay revelaciones que vienen en sueños. Seguir tu intuición es seguir, como digo yo, lo que te sale del estómago o del corazón, lo que te sale de adentro, que a veces lógica no tiene absolutamente ninguna. Tú dices, esto es completamente ilógico, esto es una estupidez, esto es una tontería. Háganlo, señores, hagan lo que su intuición, lo que su estómago, como digo yo, les dice. Hagan eso. Quizás la mente a veces te dice, no, eso no es verdad, y vas y te embarcas y tú dices, contra, yo lo sabía. Si lo sabías, entonces, ¿por qué me diste la pata? Yo lo he hecho. Pero normalmente yo el 99% de las veces sigo mi intuición, el otro 1% es de cabezona y me he embarcado realmente. Así que normalmente yo, por muy ilógico que parezca, yo sigo mi intuición. ¿Por qué? Porque el subconsciente nuestro, señores, se da cuenta o se entera de muchas cosas que conscientemente nosotros no nos damos cuenta, quizás no prestamos atención, pero el subconsciente sí registra información o baja información del colectivo, en fin, como sea que ustedes quieran interpretarlo, pero definitivamente hay información que conscientemente no tenemos. Y hacerle caso a la intuición es como hacerle caso a ese subconsciente, a que tu mente lógica te diga, no es por ahí o no funciona así. Sin embargo, tú dices, contra, pero yo sé que así me va a funcionar. Hazlo de esa forma. Presta la atención
a tu intuición. Presta la atención a tu subconsciente que sabe muchísima información y te podría estar sorprendiendo. Leo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y por supuesto con la carta de la gran fortuna y con la carta del 9 de oros. Obviamente la frase para repetir en los comentarios es: yo recibo la prosperidad infinita del universo. Yo recibo la prosperidad infinita del universo. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.